Corría el año 1986. Corea del Sur se estremecía bajo el puño de hierro del régimen militar. El crecimiento económico enmascaraba una realidad brutal. La disidencia era silenciada, los derechos humanos pisoteados. En este clima opresivo, un siniestro secreto se gestaba en la ciudad portuaria de Busan, un lugar llamado Hogar de los Hermanos, un nombre que se convertiría en sinónimo de crueldad inenarrable. El Hogar de los Hermanos se presentaba como un refugio, un albergue para los vulnerables, huérfanos, personas sin hogar, enfermos mentales. Pero tras sus muros se desarrollaba una pesadilla. El Hogar de los Hermanos no era un santuario, era una prisión, un agujero negro donde las almas eran aplastadas y los cuerpos desechados. Kim Jong-won, un joven fiscal, nunca pretendió convertirse en héroe. Simplemente estaba realizando una inspección rutinaria en una obra de construcción. Pero el destino tenía otros planes. Al borde del sitio, los vio, figuras demacradas, trabajando bajo la atenta mirada de guardias armados. Sus miradas vacías y sus rostros demacrados lo decían todo. Algo andaba profundamente mal. La curiosidad de Kim se despertó. Empezó a hacer preguntas, a indagar. Sus preguntas se encontraron con resistencia, luego con hostilidad abierta. Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que había tropezado con algo verdaderamente horrible. El Hogar de los Hermanos no era lo que parecía. Era un lugar de oscuridad, y Kim estaba decidido a sacarlo a la luz. Las historias que surgieron del Hogar de los Hermanos helaban la sangre y estremecían el alma. Los internos, algunos tan jóvenes como niños, eran sometidos a trabajos forzados, trabajando en fábricas y en obras de construcción, sin descanso. Les daban sobras de comida, les negaban atención médica y los alojaban en condiciones miserables, inhumanas. Aquellos que desobedecían enfrentaban castigos brutales. Las palizas eran comunes y despiadadas. La tortura, una triste y constante realidad. Pero el abuso físico era solo la punta del iceberg, un preludio del horror. Los sobrevivientes susurraban sobre agresiones sexuales, de mujeres y niños acosados por guardias e incluso por otros internos, sin piedad. El aire dentro del Hogar de los Hermanos estaba cargado de miedo, una sofocante manta de desesperación y terror. Para muchos, la muerte era un escape misericordioso y anhelado. Sección 4. Susurros silenciados. El encubrimiento. Cuando Kim Jong-won intentó denunciar el Hogar de los Hermanos, se encontró con un muro de silencio. Las autoridades parecían más interesadas en proteger su reputación que en buscar la verdad. Los oficiales de policía se negaron a investigar. A pesar de las pruebas presentadas, no se tomaron medidas. Las agencias gubernamentales hicieron la vista gorda. Los informes fueron ignorados y las quejas archivadas sin más. Se hizo terriblemente claro que las atrocidades en el Hogar de los Hermanos no eran obra de unos pocos individuos deshonestos. Era un problema mucho más profundo y extendido. Eran sistémicas, consentidas e incluso facilitadas por aquellos en el poder. La corrupción y la complicidad se extendían a todos los niveles. El régimen, desesperado por preservar su imagen en un momento de agitación política, recurrió a un despiadado encubrimiento. Las protestas y la presión pública solo intensificaron sus esfuerzos por ocultar la verdad. Se destruyeron pruebas, se silenció a los testigos, los documentos fueron quemados y los archivos eliminados. La verdad, enterrada bajo capas de burocracia e intimidación. La maquinaria del Estado se movió para proteger a los culpables. Pero Kim se negó a ser silenciado. Su determinación se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Sabía que las víctimas del Hogar de los Hermanos merecían justicia. Cada historia, cada vida perdida, era un recordatorio de su misión. Siguió luchando, incluso cuando las amenazas contra él y su familia aumentaban. La lucha por la verdad y la justicia se convirtió en su razón de ser. Sección 5. Tumbas sin nombre, vidas sin contar. Aún se desconoce la magnitud total de los horrores del Hogar de los Hermanos. La cifra oficial de muertos es de 513 personas, cuyos cuerpos fueron arrojados en tumbas sin nombre en una colina cercana. Pero los sobrevivientes creen que el número real es mucho mayor.
Sus susurros hablan de innumerables otros que simplemente desaparecieron, sus destinos desconocidos. Cada tumba sin nombre cuenta una historia silenciosa, un testimonio de una vida truncada, un alma extinguida. La magnitud del sufrimiento es casi incomprensible. El hogar de los hermanos se erige como un escalofriante recordatorio de las profundidades de la depravación humana, de la vulnerabilidad de los indefensos frente a la autoridad sin control. Sección 6. Una nación. Enfrenta sus demonios. No fue hasta 2001, cuando el país comenzó a enfrentar su pasado oscuro. 15 años después de que las puertas del hogar de los hermanos finalmente fueran abiertas a la fuerza, revelando secretos ocultos durante décadas, se inició una investigación a nivel nacional. La magnitud de los abusos cometidos en el hogar era inimaginable. Las subsiguientes audiencias de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación causaron conmoción en la sociedad surcoreana. Las historias de las víctimas resonaron en todo el país. La nación se vio obligada a confrontar un capítulo oscuro de su historia, un legado vergonzoso de abuso y complicidad que muchos preferirían olvidar. Un legado vergonzoso de abuso y complicidad. Las revelaciones fueron impactantes y dolorosas. Las conclusiones de la comisión llevaron a una disculpa formal del gobierno, un gesto que muchos consideraron insuficiente, y a promesas de reparaciones para las víctimas. Pero para muchos sobrevivientes, estos gestos sonaron vacíos. Las heridas eran profundas y difíciles de sanar. El trauma de sus experiencias en el hogar de los hermanos continúa atormentando sus vidas, afectando su bienestar emocional y mental. Un recordatorio constante de los horrores que soportaron. La lucha por la justicia y la reconciliación sigue siendo un desafío para la nación. Sección 7. Para que no olvidemos. Ecos del hogar de los hermanos. La historia del hogar de los hermanos no es solo una historia de un pasado oscuro. Es una narrativa que resuena a través del tiempo, recordándonos las consecuencias de la indiferencia y la inacción. Es una severa advertencia sobre la fragilidad de los derechos humanos y cómo fácilmente pueden ser erosionados si no estamos vigilantes. Los peligros del poder sin control, que puede llevar a abusos y atrocidades inimaginables. Y la importancia de decir la verdad al poder. Es crucial que las voces de los oprimidos sean escuchadas y que se tomen medidas para proteger a los vulnerables. Es un recordatorio de que incluso en el siglo XXI, con todos nuestros avances, no estamos inmunes a repetir los errores del pasado. Las semillas de tales atrocidades pueden echar raíces en cualquier lugar y en cualquier momento, a menudo en las sombras, donde la vigilancia y la transparencia son escasas, ocultas a la vista del público. Es en estos rincones oscuros donde debemos estar más atentos. Nunca debemos olvidar a las víctimas del hogar de los hermanos. Sus historias deben ser contadas y sus sufrimientos reconocidos. Debemos honrar su memoria luchando por la justicia, exigiendo responsabilidades de aquellos en el poder y asegurando que tales horrores nunca vuelvan a ocurrir. La vigilancia constante y la acción decidida son nuestras mejores defensas, porque si no aprendemos del pasado, estamos condenados a repetirlo. La memoria colectiva es nuestra guía hacia un futuro más justo y humano.